Vamos a hablar en este capítulo de la ciudad medieval. Afortunadamente, las formas de vida medievales han desaparecido. La sociedad ha progresado, tiene otros servicios y dentro del progreso de la sociedad se ha llevado por delante, como es lógico, la vivienda, la arquitectura más frágil de todas. Sin embargo, en nuestras ciudades, en algunas de nuestras prodigiosas ciudades medievales, todavía permanecen la muralla, permanece la plaza, permanece la iglesia y permanece el castillo. Estoy delante de la puerta de la ciudad de Pedraza. Si ahora mismo tuviera la llave, abriría la puerta, como se abría en el medievo. Al atravesar esta puerta y otras muchas como esta, todavía podemos retroceder en el tiempo y contemplar el trazado urbano medieval que todavía conservan las principales capitales de la región. A pesar de los siglos transcurridos desde la época románica, todavía nuestros ojos pueden contemplar la misma imagen que veían los viajeros medievales hace 1000 años. Una muralla que se recorta en el cielo nos anuncia la presencia de una ciudad. Las ciudades medievales tenían un carácter eminentemente defensivo. Por eso trataban de buscar un emplazamiento que reuniera buenas condiciones para sobrevivir a un ataque. Se buscaba la proximidad de un gran río, a ser posible, en una colina escarpada, y sobre ella se colocaba la muralla, que era la envolvente de la ciudad. La muralla, evidentemente, separaba el recinto interior, la ciudad propiamente dicha, del campo. Y para conectar ambos se situaban las puertas que unían además las partes fundamentales de la ciudad. Las puertas tenían que estar debidamente defendidas. En algunas ocasiones, la fortaleza de la torre de una iglesia era el mejor elemento defensivo. Aquí en Zamora, una de las puertas estaba vigilada por la torre de San Cipriano, que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Se comenzó a finales del siglo XI. Hace 1000 años. Es un modelo de iglesia por la robustez de sus volúmenes, por su escultura primitiva, pero sobre todo por la policromía que hay en el interior y que se ha perdido en otras muchas iglesias. El mundo románico es eminentemente rural y en él los siervos están sometidos o bien a los señores de la tierra o bien a los monasterios. En este mundo campesino surgen los municipios, porque la gente se agrupa y se agrupa en los municipios porque es una de las instituciones más ventajosas que hay en el medievo y es el antecedente más remoto de las fórmulas futuras de vida democrática. Los señores han creado incentivos para permitir la colonización de los territorios recientemente conquistados. En estos núcleos urbanos que aparecen, los comerciantes y artesanos
pueden quedarse con una parte de los beneficios, pero en cambio tienen obligación de contribuir a la construcción y al mantenimiento de las murallas y posteriormente a las vías públicas, a los edificios por los que la comunidad cobrará a quien los use. Los burgos que tenían privilegios se convirtieron en municipios, con vocación de ser ciudades. Los privilegios quedaban registrados en las cartas Puebla. Estas las concedían los monarcas a los pobladores del lugar e hicieron que las ciudades fueran cosa del rey. Pero el rey estaba lejos y eso permitía una cierta libertad a los ciudadanos. Libertad que no tenían los lugareños de los pueblos porque el señor o el abad lo tenían encima de los hombros. Un ejemplo de privilegio es este de Fernando III, que concede en 1217 a los vecinos de Burgos libertad de todo impuesto y además les exime del pago de portazgo hasta Palencia. La industria y el comercio enriquecen la ciudad. Esto se puede sentir en la ciudad de Zamora, en esta iglesia de la Magdalena, que se comienza a edificar a mediados del siglo XII y se termina en el siguiente. Ante su puerta se reunía el concejo y se impartía justicia. Las ciudades compiten entre ellas por tener las obras de arte más perfectas. Son las que dan cuenta de la grandeza de la ciudad. Por eso acogen a los artistas más notables. Lo podemos ver en el interior de la Magdalena, en la exquisita ejecución de un pequeño monumento funerario. Parece tratarse del de Urraca de Portugal, esposa del rey Fernando II. La ciudad es también el archivo de la memoria, porque el aumento de los acuerdos y de las transacciones, los testamentos, etc., se refleja en un mayor número de documentos. La creatividad de la ciudad genera otro archivo alternativo, son las leyendas, en estos tiempos el romancero. Gritos dan en el Real, a don Sancho han malherido, muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Des que le tuviera muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Por este portillo de la traición huyó Bellido Dolfos después de herir de muerte a Sancho, el hermano de Alfonso VI, y cambiar radicalmente la historia de España. La historia que cambió Bellido Dolfos se mezcla con la leyenda en el Cantar de Gesta. En Zamora, al lado mismo de una de las puertas de la muralla, la del obispo, se encuentra la llamada Casa del Cid. Cerca de allí está la encantadora ermita de Santiago de los Caballeros. La llaman también Santiago el Viejo. Cuenta la leyenda que el Cid veló aquí sus armas de caballero. Doña Urraca, la hija del rey, lo recuerda en el romance y reprocha al campeador que no se casara con ella. Afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano. Acordarse te debría de aquel buen tiempo pasado que te armaron caballero en el altar de Santiago, cuando el rey fue tu padrino y tú, Rodrigo, el ahijado. Mi padre te dio las armas, mi madre te dio el caballo. Yo te calcé espuela de oro, porque fueses más honrado, pensando casar contigo. No lo quiso mi pecado. Las viejas ciudades de Castilla y León han sufrido muchísimos cambios a lo largo de 1000 años, pero todavía nos podemos encontrar con las trazas de la vieja ciudad en la zona antigua de la misma. Allí están las callejuelas tortuosas o esas otras calles más directas que unen las distintas puertas de la ciudad. También las que van a los espacios públicos más representativos o las que están en el entorno de las iglesias.
El trazado urbano, la forma del plano, nos permite distinguir tres tipos diferentes de ciudad románica. El primero sería el de ciudades como León o Burgos, que han pasado por todos los tipos de forma urbana a lo largo de su historia. Son las grandes capitales de la época. El segundo tipo de ciudad, el más característico, es el de las ciudades fortificadas, como Soria o Zamora sobre el Duero, que fue frontera militar durante mucho tiempo, o el de Segovia y Ávila, que crecieron y se afirmaron cuando la guerra rebasó ampliamente el primer río frontera. Por último, están las ciudades lineales. Son las ciudades camino, nacidas para apoyar o beneficiarse del peregrino en el camino a Santiago de Compostela. Castrojeriz es un ejemplo perfecto. Es una ciudad sin murallas, abierta. Es una ciudad que es un camino. A lo largo de su calle principal se podían encontrar 4 hospitales y 4 iglesias parroquiales. Esta es la calle que recorren los peregrinos. Las calles paralelas a la principal son prácticamente calles de servicio y las casas no tienen fachada significativa porque responden a la condición de parte trasera de los edificios que miran únicamente al camino. Incluso la plaza principal, la plaza del pueblo, es más bien un ensanchamiento con más característica de calle que de plaza, propiamente dicha. La calle por donde fluye la savia de la peregrinación es la que engrandece y alimenta la ciudad. Las peregrinaciones a Santiago comienzan a hacerse masivas a partir del año 1000 y el camino se puebla de tal manera que poblaciones enteras nacen y viven de él. Pero la época románica en Castilla y León fue sobre todo tiempo de guerra. La fortificación de los núcleos urbanos estratégicos se hace imprescindible y se generaliza la ciudad fortificada, que es el refugio más seguro para un territorio sometido a la violencia. La seña de identidad de una ciudad románica es la muralla. Pocas ciudades europeas tienen la posibilidad que tiene Ávila de presentar todavía en la actualidad una muralla muy robusta. Ello se debe a que se conserva en su totalidad y es de este tamaño desmesurado porque tiene que compensar la debilidad de su emplazamiento. No existe una gran montaña o una gran estructura defensiva natural y es la muralla la que tiene que ofrecer la compensación a esta carencia. Ávila fue siempre una ciudad fortificada, lo fue en la época romana y lo fue en la época de los árabes con Tarik, que destruyó la muralla romana y rehizo una árabe. Destruida a su vez por los cristianos, se reconstruyó y con esta calidad que vemos actualmente por Alfonso VI, después de haber tomado Toledo y necesitar un ámbito defensivo de calidad en este punto. Hasta tal punto la muralla era importante que Ávila construye su catedral con un ábside que en el exterior se incorpora a las defensas, de forma espectacularmente robusta. La muralla es defensa, por eso su fortaleza, pero cumplía otras funciones, una evidente, delimitar el territorio, definir y separar lo que es ciudad de aquello que no lo es, del campo. Otra función es la de crear lo que podríamos llamar un espacio psicológico.
Pertenecer a una comunidad urbana significaba derechos especiales, vinculados a la obligación de contribuir al mantenimiento de la ciudad y, por supuesto, al de la muralla defensiva. Entrar en la ciudad, cruzar sus puertas, implicaba acceder a otro mundo, aceptar unas determinadas reglas de juego. Por último, la muralla controlaba los productos que entraban y salían, el movimiento de las mercancías, que debían de pagar portazgos, que son impuestos de paso de puerta. Estos enriquecían la ciudad, o a sus señores. La función defensiva la cumplió a la perfección, puesto que Ávila prácticamente ha sido inexpugnable, pero también fue un acierto como intercambiador, un acierto como ciudad del comercio y de la industria, puesto que hasta hace muy poco tiempo esta ciudad tuvo una gran actividad en el terreno de los tejidos, de los paños y de las lanas. La Plaza del Mercado es una de las piezas más importantes para el funcionamiento de la ciudad, pero tardaron en aparecer porque las casas de aquellos pueblos y ciudades se apiñaban pegadas unas a las otras, alrededor de la iglesia, de tal manera que no quedaban dentro de lo edificado espacios libres o públicos más que los dedicados a cementerio, que estaban pegados a la iglesia. Pero pronto se hizo necesario un espacio de reunión y de intercambio de bienes, y para ello se aprovecharon los cementerios o algún espacio pegado al castillo cuando existía. En el caso de Ávila, la plaza llamada del Mercado Chico está en el centro de la ciudad y ocupa un espacio público abierto que funcionaba como tal ya en época romana. El mercado estimula el intercambio, literalmente, da vida a la ciudad fortaleza del mismo modo que las peregrinaciones se la dan a las ciudades del camino. Otro elemento importante de la ciudad medieval son esas zonas que, formando parte de la ciudad, quedan extramuros de la defensa, los arrabales. Se originan por la aparición fuera del recinto amurallado o bien de un mercado o más frecuentemente de un monasterio. Estos estimulan la construcción de casas a su alrededor. Es en estos arrabales donde subsisten los principales monumentos románicos de Ávila, como por ejemplo esta iglesia de San Andrés. Extramuros y a un paso de la puerta principal de la muralla está la gran joya románica de Ávila. Es la Basílica de San Vicente. De finales del siglo XII es una obra maestra de arquitectura y de escultura. El llamado maestro de San Vicente de escuela borgoñona es el artífice de estas esculturas maravillosas. Junto con Santiago Carrión y Aguilar es la culminación de la escultura románica. La portada occidental está protegida por un pórtico y tiene dos tímpanos en los cuales está todo un apostolado completo esculpido en las columnas. La portada del sur tiene la Anunciación. La iglesia tiene 3 ábsides y 3 naves. En los ábsides están profusamente labrados maravillosos canecillos. El crucero destaca sobre la iglesia y sobre toda ella el cimborrio. León es la primera capital. Su importancia viene ya desde la época romana y se mantiene durante el visigótico. Antes que Castilla leyes, tuvo León 11 reyes, suelen decir con orgullo los leoneses. No conserva muchos monumentos románicos por las transformaciones urbanas, pero su antigüedad como ciudad
y el grado de su esplendor es evidente en el tesoro monumental de la Real Colegiata de San Isidoro. Quizás es el monumento español más completo del arte románico. Lo tiene todo. La arquitectura, una escultura delicada y muy profusa, y sobre todo su joya, el Panteón de los Reyes con sus bóvedas pintadas al fresco. El convento de San Marcos fue hospital para los peregrinos en su ruta hacia Santiago y fue la sede de la Orden de los Caballeros de Santiago de la Espada. El convento que ahora vemos, convertido en parador, no tiene nada que ver ya con el románico primitivo, puesto que al igual que la ciudad ha sufrido muchas transformaciones. En ella solo queda, como resto de arquitectura civil, el Palacio de Doña Berenguela, cuya torre estamos viendo en estas imágenes. Burgos, junto con León, es la otra gran ciudad medieval y engloba todos los tipos de ciudad. Es una ciudad defensiva, es ciudad del camino y es un gran centro comercial. Primero, es un centro fortificado, un castellum, y se refunda como ciudad en el año 884. Después hay otro hecho claro. El Camino de Santiago pasa por la ciudad y cuando en 1075 la sede episcopal de Oca se traslada a Burgos, coincidiendo con el apogeo de las peregrinaciones, la ciudad, que ahora es episcopado, abandona las primitivas defensas y se convierte en otro núcleo urbano mucho más grande. Es ya una ciudad longitudinal, una ciudad camino. La catedral maravillosa románica que tenía Burgos da paso, previa a su demolición, a una gran catedral gótica. Ello es debido a que Burgos se hace muy rico por una intensa actividad comercial que deriva del auge de las ferias comarcales. En Burgos comienzan en el Mercado Grande, que se ubicaba en la actual Plaza del Cordón. El mercado se trasladó más tarde a la actual Plaza Mayor. En esa época, las ferias de muchas ciudades empiezan a ser un fenómeno de proporciones económicas considerables. Y Burgos es encrucijada de caminos. Está precisamente en la línea que une el norte de la península con Valladolid, Medina del Campo y Toledo. Cuando la frontera se traslada más allende del Duero, la ciudad de Burgos queda segura en la retaguardia. Su carácter de capital de Castilla, por un lado, el floreciente comercio, la artesanía, hacen que la ciudad crezca y salte las murallas. Dentro de las murallas, el románico desaparece precisamente a causa de la riqueza de la ciudad y es sustituido todos los edificios por monumentos góticos. Extramuros quedan los arrabales y dentro de los arrabales edificios muy importantes, como por ejemplo el Hospital del Rey y el famoso monasterio cisterciense de las Huelgas, que por razones ideológicas y de espiritualidad siempre se tenía que hacer extramuros. En las ciudades caminamos sobre nuestra historia. Por muy lejanos que nos parezcan los 1000 años que han pasado, desde lo que llamamos el románico, los genes que llevamos con nosotros transitaron aquel paisaje de casuchas de madera entre las que aparecía la piedra de las iglesias y de algunos palacios y castillos con tímidos arcos de medio punto. En los restos monumentales que aún nos quedan y que hemos visto que en Castilla y León son muchos todavía, resuenan aún las huellas de los pasos de nuestros antepasados.